Juzga, Señor, a los que me hacen daño. Ataca a los que me atacan. Toma las armas y el escudo. Levántate y ven en mi ayuda, Señor, mi fuerza de salvación. Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo para juntarnos juntos en el altar del Señor. Y para empezar este momento tan importante en la vida de la Iglesia y del mundo, la celebración de la pasión y la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, feliz Semana Santa a todos, que sea una Semana Santa muy provechosa a todos y llena con confianza y esperanza. Podemos empezar como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis hermanos, antes de celebrar la misa, necesitamos, como siempre, recordar la bondad de Dios para con nosotros y darle gracias por todos sus beneficios. Y después pedir perdón por nuestras muchas faltas y pecados, para que recibiendo el perdón de Dios podemos aprender a perdonar a los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes te desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír sus voces en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita en la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé,
te tomé de la mano, le he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El responso es: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortalezca, en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaron los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos.
Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces estamos en la Semana Santa. Y esto significa que estamos enfocados en una sola cosa. Esta es la pasión y la muerte de Jesús y su triunfo de la muerte. Y por eso las lecturas son sumamente importantes. Entonces hoy día tenemos esta lectura de la cena con Lázaro. Y lo que me asaltó del texto fue la frase, y la casa se llenó con la fragancia de la perfume. ¿Y qué significa por nosotros? Well, ella, María, ella ungió a Jesús para recordarlo cuando él moriría. Este es lo que dice Jesús. Entonces este perfume es una memoria, un recuerdo de la pasión de Jesús. Entonces la palabra de Dios es una palabra viva. Y esto es lo que está pasando en nuestras vidas ahora. Entonces, ¿qué es el perfume en este momento de la muerte de Jesús? Well, nuestro mundo está sufriendo la pasión. Estamos en medio de esta tragedia humana que sufrimos todos. Y yo pienso que el perfume son nosotros y nuestras obras del Evangelio en este momento, que estamos llamados a hacer perfume con nuestra dedicación a los demás, con nuestro respeto a los demás, con nuestra generosidad para con los demás, para que podamos recordar que estamos viviendo la pasión y la muerte de Jesús. Pero recuerden que este perfume no se usa por mucho tiempo, porque en el día de la resurrección, María llegó con perfume, pero no necesitaba untar a Jesús, porque Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces nuestras obras de compasión ahora es una proclamación, y es una proclamación de nuestra fe, que Jesús, sufriendo y muriendo, va a resucitar y ha resucitado entre nosotros. Entonces en esta semana vivamos esta realidad, vivamos no solamente la memoria de la pasión de Jesús, pero reconozcamos que estamos viviendo la pasión de Jesús para que podamos vivir la resurrección de Él cuando todos estamos juntos de nuevo. Entonces podemos ofrecer nuestras oraciones a nuestro Dios que siempre nos escucha. Y podemos rezar por los que están sufriendo de este virus, que puedan tener la esperanza de la resurrección de Jesús en su momento de pasión. Por eso roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, hoy.
Y podemos rezar por los que han muerto, que sean felices y sean un consuelo a los que quedemos aquí en la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oímos. Y podemos rezar siempre con los que están entregándose en favor de los enfermos en este momento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oímos. Por tuyo, Señor, es el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Que sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Que sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, mis amigos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente en su presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió,
y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Barry, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y otro Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos mutuamente el signo de esta paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará el cuerpo y la sangre de Cristo.
No apartes tu rostro de mí. En el día de mi tribulación inclina a mí tu oído. Y siempre que te invoque, respóndeme enseguida. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos pedir la bendición de Dios. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar de corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Que vayamos en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Que sigue con una Semana Santa muy, muy provechosa. Y recuerda que echamos de menos a todos ustedes.